¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Karen Salinas, soy especialista en cardiología, jefa del servicio de Cardio Center y trabajo en la Clínica Santa Isabel, además de ser miembro del Comité Internacional de Investigación. En este día vamos a hablar sobre una enfermedad llamada también como enfermedad de Chagas. Para iniciar en este tema tenemos que abordar algo acerca de la historia. Esta fue descubierta o descrita en el año de 1909 por el doctor Carlos Chaga, el mismo que es brasileño, y describió tanto como es la transmisión, el vector y las manifestaciones clínicas, así como el tratamiento. Esta enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis, es transmitida por un protozoo flagelado unicelular llamado Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido a través del triatominio, que en su mayoría es conocido como el chinche. Aquí en América Latina se lo puede conocer como el chinche besucón, siendo esta una de la transmisión vectorial. Tenemos aquí unas imágenes como es el Rhodinius prolixus, el Triatoma dimidiata, tenemos el Tratoma infestans y el Rubobraria. Este se encuentra principalmente en casas de adobe con techo de paja en lugares cálidos. Aproximadamente 21 países de América Latina tienen este tipo de vector. Además, pueden ser transmitidos, así como perros, gatos, gallinas y cuyes. Es por eso que es muy recomendado realizar siempre la fumigación de ese tipo de insectos, los cuales se pueden presentar en las paredes, detrás de los cuadros, así como en los armarios. Y tenemos otra forma de transmisión que es la transmisión no vectorial. Esta se caracteriza principalmente por una transmisión vertical, es decir, de la madre al infante, un donante que se encontraba infectado, algún tipo de alimento contaminado, accidente de laboratorio. Como podemos ver en esta imagen, tenemos, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos con el perrito y el gato, que vendrían a ser animales los cuales se encuentran cerca del ser humano y presentan el parásito y los pueden eliminar a través de las heces, por primera instancia. Y en segunda instancia, estos pueden ser picados por el triatomino o el chinche. Al momento que el chinche, ¿no es cierto?, los va a picar, este puede transmitir al ser humano. Lo transmite a través de una picadura en cualquier parte de su cuerpo o en cualquier parte de la extensión, siendo así que puede transmitir prácticamente el protozoo, el parásito, a través de una herida o de las mucosas. Es ahí cuando se presenta el famoso llamado chagoma o la picadura de inoculación. Y a la vez se puede transformar en una fase aguda como el tripomastogote y en una fase latente y crónica como el amastigote. Posteriormente, estos pueden ser transferidos a otras personas a través de una vía transfusional, una vía transplacentaria, y es ahí prácticamente como ocurre el círculo vicioso. Con respecto, en América Latina, como hemos mencionado, existen 21 países en el cual se encuentra este tipo de vector, principalmente casos registrados en Bolivia, Perú y Paraguay. Aproximadamente en América Latina, hasta el 2022, existieron 30.000 casos registrados y 10.000 defunciones. Sin embargo, se considera que existen 9.000 casos anuales que presentan este tipo de patología. Como podemos observar en esta imagen, todos los que se encuentran de color rojo son los que tienen una alta incidencia de presentar enfermedad de Chagas, seguido por la parte amarilla y en última instancia la parte verde. ¿Cuál va a ser prácticamente la clasificación o la evolución? Tenemos el Chagas agudo, la fase latente y el Chagas crónico. El Chagas agudo puede ser transmitido, ya sea como hemos visto, vectorial, de la forma no vectorial a través de ser congénito, transfusional, digestivo, en la ingesta de alimentos contaminados, accidentes de laboratorio y la inmunodepresión. Principalmente los pacientes pueden presentar sintomatología durante los 2 primeros meses. Sin embargo, el 75% de este tipo de pacientes son asintomáticos. Durante la fase latente, el paciente se encuentra asintomático en su mayoría, pero puede haber cambios ya en el electrocardiograma que nos pueden indicar algún tipo sugestivo de alteración arrítmica o también como una miocardiopatía dilatada secundaria a un Chagas.
Y por última instancia, el Chagas crónico, en el cual podemos evidenciar ya prácticamente la lesión, no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel digestivo. Y se puede presentar de 10 a 20 años posterior a la inoculación del parásito. ¿Cuál va a ser la fase aguda? Principalmente presentamos fiebre con una temperatura entre 37,5 y 38,5 que puede elevarse aún más, dolores musculares, sudoración, la hepatoesplenomegalia, miocarditis con insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico y la meningoencefalitis. Esto es provocado principalmente por la activación muy brusca del sistema inmunitario. Entonces, tenemos aquí, como hemos visto, el signo de Romaña, que se caracteriza principalmente por un edema bipalpebral, siempre y cuando el vector haya picado cerca de esta zona del rostro. O cuando se prácticamente esté la picadura en otra parte del cuerpo, se llama chagoma de inoculación. En la fase aguda, ¿qué cambios van a existir a nivel del miocardio? Principalmente algo llamado miocarditis, que se caracteriza por una infiltración tanto de mononucleares así como de polimorfonucleares, los cuales van a provocar una inflamación a nivel del miocardio con un posterior necrosis del miocito, de la ruptura de la pared prácticamente de las células cardíacas, así como un edema intersticial. Como podemos observar aquí en las imágenes, aquí observamos un infiltrado de polimorfonucleares, leucocitos, así también como especies reactivas de oxígeno, fases de reactantes de fase aguda, mientras que en la segunda imagen ya podemos observar prácticamente una fibrosis residual que va a haber por un proceso de una miocarditis en una fase aguda. ¿Cómo vamos a determinarla? Por una técnicas inmunohistoquímicas como son el PCR o dirigidas contra anticuerpos antitripanosoma crucis. En la fase del Chagas crónico, como hemos mencionado, puede presentarse ya sea sin patología demostrada y con patología demostrada. Cuando no tenemos una patología demostrada, pero tenemos una serología positiva que puede estar en un lapso de 10 a 20 años sin tener prácticamente sintomatología y con patología demostrada, es decir, cualquier tipo de cambio que ocurrió en el organismo, como puede ser una alteración cardiológica con la presencia de arritmias, insuficiencia cardíaca, aneurismas, tromboembolismo, en la parte digestiva con las megavísceras, el megacolon, el megaesófago, una disautonomía y en la alteración neurológica como son las enfermedades cerebrovasculares. En esta imagen podemos observar un mega esófago, grado 4. Y tenemos, por supuesto, una radiografía con contraste varietal. En la siguiente imagen tenemos un, un corazón al cual se le hizo principalmente el estudio histopatológico, en el cual podemos evidenciar toda la parte de acá, que es el ventrículo izquierdo, y la parte de acá que vendría a ser el ventrículo derecho. Como observamos en el ventrículo izquierdo, tenemos un diámetro, ¿no es cierto?, del ventrículo izquierdo que se encuentra dilatado. También del ventrículo derecho, así también como modificación y remodelado a nivel auricular, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. También podemos observar que las paredes del ventrículo izquierdo, que por lo general siempre son gruesas, en este caso se encuentran finas. Además de que la parte apical del ventrículo izquierdo se encuentra aún más fino y como podemos observar aquí hay un aneurisma apical del ventrículo izquierdo. En la siguiente imagen podemos observar un megaesófago con el famosísimo signo del granito de café, ya que este paciente también presentó una obstrucción intestinal. Igualmente tenemos una radiografía con contraste donde podemos observar esta patología. En la siguiente imagen, efectivamente, igualmente es un corazón al cual se le hizo la biopsia y observamos lo siguiente. Tenemos este que vendría a ser el ventrículo izquierdo, perdón, con un corte
prácticamente transversal y podemos observar un adelgazamiento de las paredes ventriculares, ¿no? Así también como la presencia prácticamente de trombos, isquemia y fibrosis en toda la parte intracavital, presencia de trombos. En la imagen, en la siguiente imagen también podemos observar un aneurisma apical del ventrículo izquierdo. Entonces, para nosotros poder determinar cómo es la enfermedad de Chagas, tenemos que hacer una correcta anamnesis, comenzando como siempre con los antecedentes del paciente, de dónde es el paciente, dónde vivió, si es que es o no es zona endémica, si él ha tenido contacto con chinches o posibles animales que pueden ser los transmisores de este tipo de protozoario, eh, la sintomatología que presenta, lo que encontramos al examen físico, si presenta disnea, el paciente, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, la presencia de arritmias, alteraciones en en la deglución, como un megacolon, un megaesófago, alteraciones en las deposiciones, etcétera. Tenemos que ver una correcta anamnesis, el examen físico como hemos mencionado y por supuesto los grupos de estudio como son el electrocardiograma para ver alteraciones eléctricas. El ecocardiograma, que vamos a hablar posteriormente, alteraciones de la contractilidad, valvulopatías, una miocardiopatía dilatada y la radiografía de tórax y ver el índice cardiotorácico. Si el paciente no presenta sintomatología en hallazgos compatibles, con la enfermedad de Chagas tenemos un Chagas crónico sin patología demostrada. Sin embargo, el paciente tiene una serología positiva, debemos recordar, ¿no? Hallazgos compatibles con compromiso cardiológico con o sin sintomatología, un Chagas crónico con patología demostrada. Si el paciente presenta sintomatología sin hallazgos compatibles con compromiso cardiológico, podemos hacer estudios complementarios para descartar también otras causas. Entre ellos el Holter, la prueba ergométrica, una prueba de inclinación o tilt test, estudios electrofisiológicos. Si tenemos una respuesta positiva, tenemos un Chagas crónico con patología demostrada. Y si es que es negativo, un Chagas crónico sin patología demostrada. Y en pacientes que tengan sintomatología compatible con compromiso digestivo, hacemos estudios contrastados como hemos presentado en las diapositivas anteriores. Si no presenta megavísceras, sería un Chagas crónico sin patología. Y si presenta megavísceras, un Chagas crónico con patología. Tenemos que saber que los pacientes por lo general pueden presentar patologías combinadas, es decir, los cuadros cardíacos con cuadros digestivos concomitantemente o también con enfermedad cerebrovascular. ¿Cuáles son los factores de disfunción ventricular? Va a ser un daño miocárdico intrínseco durante la fase aguda y crónica, trastornos inducidos por la respuesta autoinmune del huésped, como hemos visto los polimorfonucleares, alteración del sistema nervioso autónomo con lesiones microvasculares y alteraciones de la microcirculación con posterior miocitólisis. Es ahí donde viene la formación de los trombos, principalmente los trombos intracavitarios, como hemos visto. Y no solamente a nivel cardíaco. Si se provocan trombos, puede ser en cualquier órgano del cuerpo. Y los fenómenos resultantes del daño miocárdico vendrían a ser las alteraciones de la motilidad de carácter segmentario global, arritmias y trastornos de la conducción por lesiones del sistema excitoconductor, incompetencias de las válvulas por una regurgitación valvular, principalmente funcional, una insuficiencia mitral funcional o insuficiencia tricuspidia funcional. Y por supuesto, la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles van a ser los síntomas de la insuficiencia cardíaca? Principalmente del corazón izquierdo o corazón derecho. El paciente y el síntoma patognomónico de una insuficiencia cardíaca es la disnea. El paciente camina 2, 3 cuadras, le falta el aire, camina algunos pasos, a veces ni siquiera puede hacer las actividades diarias porque siente que le falta el aire. Una disnea paroxística nocturna, ortopnea. El paciente se acuesta y dice, doctor, siento que me ahogo. Yo tengo que dormir casi sentado para poder un poco respirar. Además de la presencia de crepitantes a nivel pulmonar, crepitantes en marea montante que nos pueden decir un edema agudo de pulmón, que ya vendría a ser un poco la parte aguda y un poco la parte más complicada, síntomas de shock cardiogénico, incurgitación yugular, hepatoesplenomegalia, ascitis, edema en miembros inferiores, anasarca.
es decir, compromiso principalmente volémico. ¿Cómo se van a auscultar los crepitantes? De la siguiente manera. Además, ¿cuáles van a ser las características auscultatorias? Tenemos que saber que ese tipo de pacientes, al momento que presentan una patología valvular por una dilatación del ventrículo izquierdo, van a tener una insuficiencia mitral funcional, debido a que como se dilata el ventrículo, el anillo comienza a agrandarse y las válvulas no van a poder coaptar. Pero no es por lesión de la válvula, sino más bien es por lesión mecánica secundaria a una dilatación del ventrículo izquierdo. Además, acompañado de cambios que existieron en el corazón, como hemos visto de la fibrosis cardíaca principalmente, una miocardiopatía dilatada, y vamos a encontrar un soplo o lo sistólico en foco mitral por la regurgitación del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Además, alteración de los tonos cardíacos, y en el caso de una insuficiencia cardíaca podemos presentar un tercer ruido cardíaco por el golpe que ejerce prácticamente la sangre del pasar de la aurícula izquierda a un ventrículo izquierdo que se encontró modificado, fibrótico principalmente, y a veces también un cuarto ruido cardíaco. Tenemos que saber que este tercero y cuarto ruido podemos auscultarlos, alguno con la membrana y otro con la campana. Así que tener precaución con la auscultación de estos ruidos cardíacos. Como hemos auscultado, o bueno, escuchado en este video, el test de ruido cardíaco es uno de muy bajo tono. Es por esa razón que es recomendable, como menciono, auscultarlo con la campana. ¿Cuál va a ser el diagnóstico? El diagnóstico va a depender si es de la fase aguda o es de la fase crónica. Si es de la fase aguda, tenemos un examen microscópico directo, así como el microhematocrito, gota de sangre fresca, y el PCR. Mientras que en la fase crónica tenemos la inmunofluorescencia indirecta, hemoaglutinación indirecta, el ELISA y por supuesto la fijación del complemento. En esta imagen tenemos prácticamente la inmunofluorescencia indirecta, donde observamos el protozoo flagelado. En la radiografía de tórax, que hemos visto que es uno de los exámenes primordiales, que vamos a observar aquí? Un corazón dilatado. El índice cardiotorácico va a estar más de 0,5. Por lo tanto, va a haber una alteración, como hemos visto, en la estructura cardíaca. Esto puede conllevar a signos de insuficiencia cardíaca en los cuales posteriormente podemos ver líneas A y B de Kerley que nos pueden indicar insuficiencia cardíaca. Si el paciente viene ya con una insuficiencia cardíaca congestiva, franca con alteración de la respiración, desaturando, pensar en un edema agudo de pulmón por la presencia prácticamente de congestión a nivel pulmonar. En el electrocardiograma y el Holter cardíaco, ¿qué podemos observar? Arritmias principalmente, ¿no? En la fase aguda podemos observar una taquicardia sinusal en el 9% de los pacientes, alteraciones de la repolarización en el 37%, QRS de microvoltaje, bloqueos auriculoventriculares de primero, segundo, tercer grado y los de rama, derecha, izquierda o fasciculares. Así también como en la fase crónica, bloqueos auriculoventriculares de rama, arritmias supra y ventriculares. ¿Cuáles van a ser las de por pronóstico? Si tenemos un incremento de la dispersión del QT. Según algunos autores, se considera un incremento de la dispersión del QT entre 40 y 60 milisegundos o del TPIC en más de 20 milisegundos con un microvoltaje, las contracciones ventriculares frecuentes o también conocidas como extrasístoles y aumento del QRS, una prolongación por más de 120 milisegundos.
Tenemos aquí el caso de un paciente de 31 años de Chiang Mina que fue diagnosticado de Chagas, en el cual podemos observar que tenemos primero un electrocardiograma con ritmo sinusal. Un electrocardiograma con un ritmo sinusal por la presencia de la onda P. Segundo, el eje en este caso se va a encontrar normal. No hay alteración ni bloqueo de primero ni segundo grado, pero sí podemos observar la presencia de ondas T en cara inferior, porque estamos con ondas T negativas de 2, de 3 y por supuesto una onda T negativa en ABF, así también como extrasístoles, que son muy notorias. ¿Ya? Por lo tanto, podríamos decir que el paciente, como observamos aquí en esta derivación, presenta bigeminismos. El mismo paciente, algunos años posterior, de 44 años, vemos que hay una modificación de su patrón eléctrico, ¿no? Igualmente, el paciente nos encontramos con ritmo sinusal, pero con un acortamiento de la onda PQ, del intervalo. PQ, ¿no es cierto? Aquí tenemos la onda P, pero tenemos un acortamiento del mismo. Además, tenemos el eje, que el eje ya se encuentra aproximadamente a menos 45 grados, ¿verdad? Entonces, estamos con un bloqueo fascicular anterior izquierdo, además acompañado de un bloqueo de rama derecha concomitantemente. El mismo paciente de 54 años presenta este electrocardiograma, en donde podemos observar que prácticamente estamos con una bradicardia, una frecuencia cardíaca aproximadamente de unos 40 y esta frecuencia cardíaca bajaba aún más, así también como la persistencia de los bloqueos, del bloqueo fascicular anterior izquierdo. En el ecocardiograma, ¿qué podemos observar? Alteraciones de la motilidad, aneurismas, como vimos, alteraciones valvulares, principalmente una insuficiencia mitral funcional o una insuficiencia tricuspidia por una dilatación del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, como las aurículas. Entonces, ¿qué observamos en esta imagen? Tenemos un ventrículo izquierdo que se encuentra dilatado, una dilatación, por supuesto, de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo derecho y una dilatación de la aurícula derecha. Disculpen que soy mala dibujando, pero bueno. Además, como observamos aquí, el paciente tiene un marcapaso, un cable de marcapaso, que fue lo que se lo colocó porque tenía una bradicardia sintomática con unos síncopes recurrentes, así también como mareos, sudoración y dolor precordial. Se le colocó el marcapaso con el cual el paciente evolucionó de manera favorable. Ya. Igual, en este tipo de pacientes siempre es recomendable valorar la función ventricular a través del Simpson, ya que nos permite ver toda la motilidad que existe en todas las paredes y en todas las áreas, ya que el Simpson es como un cilindro que nos permite ver prácticamente el volumen y contractilidad en toda la área ventricular. Aquí tenemos con un Simpson de 47%, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras. Aquí el Simpson es de 45%. Y tenemos que observar que en esta imagen el paciente no presentaba un aneurisma del ventrículo izquierdo en 4 cámaras, pero sí un aneurisma del ventrículo izquierdo en 2 cámaras. Cuando se le hizo y se colocó en otro tipo de tono, ¿no es cierto? Observamos que en 4 cámaras no tiene un aneurisma, pero en 2 cámaras sí presentó el aneurisma. Aquí tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, valva mitral, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y el corazón derecho. Igualmente, aquí tenemos una imagen de 2 cámaras en la cual podemos observar aneurisma prácticamente en la pared inferior.
Estas dos cámaras. Igual, un aneurisma en la parte ínfero, en dos y tres cámaras, un aneurisma en la parte ínfero-basal. En la siguiente imagen podemos observar un ventrículo izquierdo que se encuentra dilatado. Como les mencioné, va a haber una alteración a nivel de la valva mitral que va a ser funcional. Tenemos una regurgitación mitral que es severa, con una señal que estaba densa y llega prácticamente al techo de la aurícula izquierda. Incluso tenemos aquí un ecocardiograma tridimensional que nos puede observar también la dilatación del ventrículo izquierdo. Otro mecanismo de imagen es el strain, en el cual, como podemos observar, hay una alteración de la dispersión a nivel de la contractilidad global. Y si observamos aquí la diana, principalmente, vemos que la mayoría de los valores se encuentran por debajo de 15. Según las últimas guías, podemos decir que hay una alteración del strain con un strain menos de 15, es decir, de entre -1 y -15 se encuentra alterado. Pero según otras bibliografías, se lo refiere hasta -19. Sin embargo, si observamos aquí en cuatro cámaras, dos cámaras, tres cámaras, podemos observar que el strain se encuentra en menos de 19 o menos de 15. Tenemos en 7.5, 12.5 y el promedio en menos de 12.4. Por lo tanto, hay una disfunción ventricular y una alteración en la contractilidad en los diferentes segmentos. Igualmente, aquí tenemos el spicotracheal o el strain igualmente, en donde por lo general, como vemos aquí, tiene que existir generalmente una sincronía en la dispersión y en la movilidad de las paredes. En este caso, tenemos una sincronía, todas se encuentran bajando, ¿no? Se encuentran levemente dispersas, pero están aceptables. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes con asincronía o alteración? Cada onda tiene un movimiento totalmente diferente y no podemos encontrar sincronía. Hay una alteración tanto en la contractilidad, en la dispersión, en el speak and trackle, así como en el strain. Tenemos la imagen de una resonancia magnética en donde podemos observar que se encuentra con una fibrosis la parte apical y por supuesto con un aneurisma de la parte apical del ventrículo izquierdo. Y tenemos otro que es el PET-CT para evaluar la viabilidad mediante estudios de tomografía, ¿no? Por emisión de positrones. Como podemos observar en esta imagen, tenemos áreas anormales, áreas de hipoperfusión, tanto al reposo como al estrés. En este caso podemos ver que el 15% prácticamente de la contractilidad y de la perfusión miocárdica se encontraba lesionada, alterada. ¿Cuáles van a ser las últimas indicaciones con respecto a la enfermedad de Chagas? Pues que cuando tenemos alteración hay que hacer el SPECT-CT gatillado con indicación 2A. La evaluación de la viabilidad con PET-TAC o SPECT-TAC para definir la viabilidad miocárdica en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y depresión grave, prácticamente de estos pacientes con indicación 1A o que van a ser candidatos a cirugía de revascularización. La evaluación igualmente de insuficiencia cardíaca para el diagnóstico de una enfermedad coronaria en pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica de etiología no conocida y valorar la función ventricular si el ecocardiograma es de muy mala calidad. El tratamiento se basa principalmente en dos medicamentos, el Nifurtimox y el Mesnidazol, que vamos a dar de 8 a 10 miligramos kilogramo día durante 60 días en la fase aguda, niños de 5 miligramos kilogramos día por 60 días. El Mesnidazol, 5 miligramos kilogramos día durante 30 a 60 días y en los niños de 5 a 10 miligramos kilogramos día por 60 días. En el tratamiento por la parte cardiológica, que vamos a ver principalmente tratar la insuficiencia cardíaca, ya sea con una fracción de la eyección levemente reducida o reducida, que podríamos decir según hombre o mujer, ¿no? Una frecuencia o una FEBI menos de 54 o menos de 52. ¿Cuáles van a ser los principales pilares? Los IECA o los ARNI. El ARNI es el sacubitril valsartán, los beta bloqueadores, los antagonistas y los receptores de los mineralocorticoides como la espironolactona,
los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa como la empaglifosina, dapaglifosina. Además de tratar de disminuir la sobrecarga de volumen con los diuréticos. Principalmente tenemos los diuréticos de asa, aunque también podemos utilizar la hidroclorotiazida. Si tenemos un paciente que presentaba un bloqueo de rama izquierda con más de 150 milisegundos, podemos poner una terapia de resincronización cardíaca, marcapasos o un DAI. Y si tenemos etiología isquémica, un DAI. Si tenemos un paciente con un bloqueo de rama izquierda entre 130 y 149 o que no tenga bloqueo de rama izquierda, pero que se encuentre en más de 150, el resincro y el marcapasos. Y si tenemos una etiología no isquémica o isquémica, el DAI. En la fibrilación auricular, principalmente la anticoagulación, si el paciente se encuentra con insuficiencia cardíaca, el antiarrítmico más común es la digoxina. En una estenosis aórtica, que concomitantemente ver el TAVI o una restitución valvular quirúrgica. En la enfermedad coronaria, una cirugía de revascularización. La insuficiencia mitral, una reparación también de la valva mitral. Pacientes con una frecuencia cardíaca en ritmo sinusal más de 70, levobradina. Raza negra, podemos utilizar la hidralazina, el tinitrato de isosorbide. Y si tenemos intolerancia a los YECA o a los ARNI, los ARTAN, bueno, los ARA. Tratamiento con fracción de eyección reducida, como hemos visto los pilares, el YECA, los ARNI, los betabloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, empaglifosina, dapaglifosina, el diurético de asa para retención de fluidos. Si tenemos una FEBI menos de 35 y un QRS menos de 130, el DAI, isquémico o no isquémico. Más de 35% o el tratamiento con dispositivos no está indicado. Si es que persisten los síntomas, hay que ver otro tipo de recomendaciones como son los terapias de resincro, el marcapaso, ritmo sinusal con una FEBI menos de 35 y un QRS más de 130, la terapia de resincro, el marcapaso. Por lo tanto, se indica trasplante cardíaco como tratamiento a una miocardiopatía en fase terminal, así también como el mesnidazol en pacientes trasplantados chagásicos con una reactivación de la enfermedad en clase 2A. Se debe utilizar el PCR para una detección temprana y el seguimiento de unas reactivaciones, así también como el esquema habitual, pero en dosis baja del bicofenolato y azathioprina. La asistencia ventricular puede proporcionar un soporte circulatorio mecánico en pacientes descompensados con disfunción biventricular grave hasta el momento. Y la arritmia ventricular en tormentas eléctricas es indicación de trasplante o asistencia ventricular, con indicación 2A. Muchas gracias por la atención. La doctora Karen Salinas les brinda un fuerte abrazo.